Hemos estado hablando de que Dios levanta una nueva generación. Todos los que estamos aquí y aún los que faltaron, somos una nueva generación. ¿Qué es lo que Dios está deseando hacer en este tiempo en nuestras vidas? Llevarnos a un destino, llevarnos a un propósito. Lo voy a hablar en términos bíblicos, llevarnos a nuestro Canaán, es decir, a nuestra tierra prometida. Llevarnos a donde Dios nos quiere llevar de acuerdo a su voluntad, su propósito. Tierra que fluye leche y miel, tierra de prosperidad. Esa es la voluntad de Dios. Y como hay mucha generación que se ha quedado dando vueltas en el desierto, y le voy a decir, ¿sabe quiénes son los cristianos que se han quedado dando vueltas en el desierto? Cristianos que nunca fructificaron, cristianos que nunca tuvieron identidad, que tienen 10 y 20 y 15 años o 5 años en el evangelio y tienen esterilidad en sus vidas. Nunca rompieron con un espíritu de orfandad, nunca rompieron el ser bastardos. Eso es un cristiano que está dando vueltas en el desierto. ¿Sabe cuál es el destino final de esa generación? Morir en el desierto. No van a entrar. Porque Dios quiere es que entre a Canaán una generación distinta. La primera generación que Dios saca de Egipto a través de la mano de Moisés no entró a Canaán. Ellos vagaron por el desierto 40 años hasta que murieron. Y no fue hasta que ellos tuvieron otra generación y Dios levantó otra generación, la preparó para entrar a la conquista. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, eran desobedientes, eran rebeldes, duros de corazón, duros de oído. Cuando Dios les hablaba decían sí, 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 pero llegaba el otro día y decían no. Y eso está pasando con la iglesia. En muchos lugares hay mucha iglesia que está dando vueltas en el desierto y muchos están muriendo, se le están pasando los años y no han desarrollado lo que Dios tiene para sus vidas. Y una de las cosas que Dios quiere en este tiempo es que nosotros no seamos como la primera generación de Israel, sino que seamos como la segunda generación de Israel. Vamos a hablar un poquito de esto. Ahora sí abra su Biblia, Números, libro de Números. Números capítulo 13. Versículo 21. Números capítulo 13, versículo 21. Recuerde que usted y yo tenemos un valor incalculable para el Señor. Valemos demasiado. La sangre de Cristo, y eso no es poco. Así que dice así, Números 13, verso 21. Ahora sí voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas. Usted puede tener Reina Valera, muy parecida. Si tiene aplicación de móvil, pues ponga Biblia de las Américas, NBLA. Dice así, entonces ellos subieron. Antes de leerle este verso, Moisés selecciona 2 espías antes de entrar a Canaán. Y él los manda para que ellos reconozcan la tierra, o sea, ellos miren cuál es la tierra que Dios le ha prometido a ellos desde la promesa a Abraham, ¿ok? Su antepasado. Y entonces dice la palabra, entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta el Rehó, en Lebo Hamá, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Aimán, Seai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre 2 hombres con algunas de las granadas y de los higos. O sea, eran tan grandes los frutos que fíjese que necesitaban 2 hombres para llevarlo. Y aquel lugar se le llamó Valle de Escol por razón del racimo que los israelitas cortaron allí. 25. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Escuche, 40 días ellos se pasaron mirando la tierra, qué era lo que había allá, cómo era la tierra esa. Y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón
y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán en Cades, y les dieron un informe a ellos y toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalé habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Caleb, quédese con este nombre. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran estatura. Tradúzcase, son gigantes. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Así parecíamos ante sus ojos. Pase al número 14. Escuche bien. Vinieron ellos y le dieron un informe a Moisés. Caleno. Si no, los demás le dieron 10 de más, porque eran 12. Ahora aparece otro personaje. Ellos le dijeron: la tierra ciertamente es buena, hay grandes frutos, pero allá hay un pueblo mucho más fuerte que nosotros. Nosotros no podemos tomarla. Es más, dijeron: somos como langostas. En otras palabras, somos como cucarachas delante de esa gente. Fíjese la perspectiva de estas personas. Ahora dice, mire lo que se forma de aquí en adelante. Números 14, verso 1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjese lo que pasó aquí. Todos los israelitas empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y toda la congregación les dijo a Moisés y a Aarón, los líderes: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Miren lo que le dice: ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Qué es Egipto? Esclavitud. Mire lo que están deseando ellos. Y se decían unos a otros: nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Se estaban rebelando. Entonces Moisés y Aarón, mire lo que dice la Biblia en el verso 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de Israel. Es decir, se postraron y pusieron su rostro en tierra. Y Josué, hijo de Nun, aquí aparece el otro personaje. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido, eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. O sea, una forma de expresar su malestar por todo lo que estaba pasando. Y hablaron a toda la congregación de los israelitas y les dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Mire lo que dice Josué, hijo de Nun, y Caleb. Fíjese que su perspectiva es diferente. Ellos tienen una perspectiva diferente que los demás 10 espías. Ellos le dicen: Dios nos va a entregar esa tierra. Si ustedes no se rebelan, esa gente, por grande que sea, será presa nuestra.
Ahora dice, solo que ustedes, ahora dice, verso 9, otra vez, solo que ustedes no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de esa gente, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, así que no les tengan miedo. Verso 10, pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Fíjese que Israel, qué corazón el de Israel tan torcido en ese momento. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? O sea, ¿hasta cuándo me irritará? ¿Hasta cuándo tengo que lidiar con esta gentuza? Por llamarlo de alguna manera. ¿Hasta cuándo tengo que soportar la visión de ellos? Dice, ¿hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice el verso 12, los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti te haré una nación más grande y poderosa de ellos. Le está diciendo Dios a Moisés. Le está diciendo, Moisés, ya déjate, olvídate de esta gente. Esta gente no tiene remedio. Los voy a matar y voy a levantar otra generación. Fíjese cómo Dios estaba de irritado por el corazón de este pueblo. Un corazón que estaba rebelde, un corazón que a pesar de que, como dice la escritura, Dios había hecho muchas señales, milagros en medio de ellos, ellos se rehusaban a creer. Ellos seguían con incredulidad, ellos seguían con rebeldía en su corazón, ellos seguían porfiados, tercos en contra de la voz de Dios. Ahora entiende por qué ellos no entraron a Canaán, por qué murieron en un desierto. Dice, pero Moisés respondió al Señor, Señor, entonces los egipcios lo oirán, pues tú sacaste a este pueblo en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara con tu nube sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día como columna de nube y de noche como una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, y por eso los mató en el desierto. Saltémonos al versículo 35. Verso 35 de Números 14. Dice, yo el Señor he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto, ¿qué? Serán destruidos o perecerán, aquí morirán. Y en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero a José, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefón, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Fíjese cómo Dios se puso. Quería aniquilar la nación entera porque eran rebeldes, porque aún así Dios haciendo grandes señales y grandes milagros, ellos no querían entender ni querían cambiar su corazón. Déjeme decirle una cosa, hay mucho pueblo del Señor hoy en día con el mismo corazón del pueblo de Israel. Un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón que no se quiere doblegar, un corazón que le cuesta creerle a Dios. Y ese tipo de gente, si yo no migro a ser una nueva generación, como por ejemplo lo era Josué y Caleb, yo no voy a poder recibir lo que Dios tiene para mí. Yo me voy a morir en esta tierra y voy a perder el propósito que Dios tiene para mi vida.
Porque Dios no va a meter a nadie en su propósito y en su promesa que sea rebelde, que sea dura de corazón, que sea orgullosa, que sea terca, que no quiera obedecer, que no quiera doblegar su corazón para lo que Dios quiere. No lo va a hacer. ¿Cuál fue el destino de eran 12 espías, cada uno por una tribu de Israel? ¿Cuántas tribus de Israel habían? 12. Los 10 espías, solo quedaron vivos 2. Los otros 10 espías murieron. Dios los mató con una plaga. Y la primera generación Dios le dijo: Moisés, 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Y esa generación Dios la exterminó porque no tenían el corazón correcto. Vemos aquí 4 cosas, o 4 elementos, o 4 personas. Vemos número 1 a Moisés, número 2 vemos a Aarón, número 3 y 4 vemos a Josué y vemos a Caleb. Estas personas están representando un liderazgo nuevo que Dios levanta en este tiempo. Moisés, como profeta de Dios, representa la visión que Dios da, el propósito que Dios da, lo que Dios quiere mostrar y direccionar a la iglesia en este tiempo. Aarón, ¿quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, ¿pero qué era? Sacerdote. Aarón no era profeta. Aarón era el sacerdote. Dios escogió a Aarón como sacerdote para Dios. Entonces Aarón representaba al pueblo. Presentaba al pueblo delante de Dios. Aarón era el que hacía los sacrificios. Aarón era el que santificaba al pueblo. Aarón, ese era su oficio sacerdotal. Entonces, número 1, Moisés representa la visión de Dios. Un liderazgo visionario, un liderazgo nuevo, un liderazgo que no se dobla por las circunstancias, un liderazgo que no está mirando los gigantes, que no está enfocándose en eso, porque ese liderazgo sabe que el que va con ellos es mucho más grande y mucho más poderoso, que representa la visión fresca de parte de Dios. Ese es el tipo de liderazgo que Dios está levantando. Aarón, el oficio sacerdotal, gente en santidad, gente que tiene un oficio certero de parte de Dios, gente que sabe lo que está haciendo. Y los otros 2, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, ellos representan la generación de conquista, la generación que va a entrar en la tierra. Y es interesante mirar esto. Yo dije que los 12 espías eran cada uno de una tribu de Israel, ¿es cierto? ¿Dónde está eso? Váyase otra vez a Números capítulo 13, en los primeros versos. Números capítulo 13, en los primeros versos. Ya voy. Dice el verso 2, dice: tú envía hombres a fin de que reconozcan la tierra que voy a dar a los israelitas. Enviarás a hombre a cada uno de las tribus de sus padres, y cada uno de ellos jefe entre ellos. Saltémonos al verso 4. Y estos eran sus nombres: primero, de la tribu de Rubén, Samú hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safá hijo de Ori; de la tribu de Judá, escuche, aquí es donde yo quiero que usted ponga atención. De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas hijo de Num. Oseas es José. Moisés le cambia el nombre, es Josué, perdón, José no, Josué. Párelo allí. Quiero enfocarme solo en ellos 2. Josué era de la tribu de ¿qué? De Efraín. Y Caleb era de la tribu de Judá. Vamos al verso 16. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Num, Moisés lo llamó Josué. Ok.
quiero enfocarme en dos cosas. La cuestión aquí es qué representa Josué y qué representa Caleb. Hemos visto ahora en la escritura que Caleb es de la tribu de Judá y Josué es de la tribu de Efraín. ¿Ok? Cuando usted empieza a analizar y empieza a estudiar qué significa Judá y qué significa Efraín, usted se va a dar cuenta de algo muy importante. Por ejemplo, la tribu de Efraín, ¿de dónde sale? La tribu de Efraín sale de José, de uno de los hijos de Jacob, que se llamó posteriormente Israel. Dios le cambió el nombre. Efraín es uno de los hijos de José que le nacieron a José cuando José estaba en Egipto, y Dios levanta a José como la segunda persona más importante en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Para el que lo haya leído sabe de lo que estoy hablando. Entonces, José tuvo dos hijos en esta región de Egipto. El primogénito Manasés y el segundo Efraín. Váyase un momento a Génesis 41. Quiero mostrarle esto para que usted pueda entender el significado de las tribus. Génesis 41, versículo 50. Dice así, Génesis 41, 50. Antes que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Sená, hija de Potifera, sacerdote de On. 51. Al primogénito José le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El significado del nombre Manasés es: Dios me hizo olvidar todo lo malo que yo viví hasta llegar a Egipto. Cuando usted ha leído la vida de José, se da cuenta que a José lo vendieron, lo traicionaron, lo metieron a la cárcel, lo amargaron, le hicieron de todo lo que se le podía hacer. Sin embargo, José no se desmayó, no se dobló, se mantuvo firme y Dios lo prosperó. ¿Estamos de acuerdo? Cuando él tiene a Manasés, el resultado de tener a Manasés es: Dios me hizo olvidar de toda mi aflicción. Dios me hizo olvidar de todo el pasado. Dios me hizo olvidar. O sea, le hizo tener una buena perspectiva. Si hay alguien en la Biblia que tenía que estar amargado y destrozado, ese es José. Porque yo no he visto más palo que no le hayan dado a otro que a José. A José le dieron mucho palo, lo traicionaron, lo vendieron, lo metieron a la cárcel injustamente, porque él no cometió nada para estar en la cárcel, estuvo años en la cárcel. Si hay alguien que tenía que estar amargado en la vida, era José, no había otra persona. Sin embargo, José no se enfocó en el pasado y dijo: Dios me hizo olvidar estas cosas. Y por eso dio a luz a Manasés, el segundo hijo que tiene. El segundo hijo que tiene, dice, y el segundo le puso nombre Efraín. Y aquí es donde viene el significado. Porque dijo: Dios me ha hecho fructífero en tierra de mi aflicción. Esto es tremendo. Fíjese, con esto usted va a ver cuál es el poder de Dios. Mire lo que está declarando José. Dios me ha hecho fructífero, Dios me ha hecho fértil en una tierra que me ha traído aflicción. Dios me ha hecho fértil. Por eso el significado de Efraín es doblemente fructífero. Doblemente fructífero. Cuando tú estudias el significado de Efraín, eso es lo que te sale. Doblemente fructífero. Hay algo que le aconteció a José. Tenía mucha lucha, vivió muchas aflicciones, pero Dios lo transformó. Dios usó todas las aflicciones para transformarlo, para llevarlo a otro nivel.
y lo hizo fructificar. Déjeme decirle algo, iglesia. Aquel que Dios lo va a llevar a fructificar va a pasar procesos que le van a sacar lágrimas. Va a pasar procesos difíciles, pero es necesario para dar fruto, un fruto de justicia. Si usted no tiene el enfoque correcto, la perspectiva correcta y no está viendo la mano de Dios en su vida, a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo en esta nación, en esta tierra o en cualquier otra, está mal enfocado y se va a perder el fruto que Dios quiere darle. Todas las aflicciones y todas las tribulaciones no son mal en Dios. Todo lo contrario, la Biblia dice que todo ayuda para bien, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Déjeme decirle algo, si usted ha decidido ser un hombre y una mujer de propósito, todo le va a ayudar a bien. Aunque vea que es como que el mundo se le vino abajo, aunque vea que todo se le puso patas arriba, no es la perspectiva correcta, le va a ayudar a bien. Todo lo que le sucedió a José lo llevó a fructificar. Por eso él declara: cuando tuve a Efraín, Dios me hizo fructificar. Dios me hizo fértil en tierra de aflicción. Dios me hizo fértil en tierra de aflicción. ¿Qué quiere decir verdaderamente eso? Que la tierra donde usted está quizás piensa que es una tierra que lo aflige, que es una tierra que no le trae bendición. Pero esa es la perspectiva caída humana, la perspectiva de su alma. Pero Dios está mirando que en esa tierra nos va a hacer fructificar. Porque Dios es suficientemente poderoso para hacer que en los desiertos crezcan ríos, manantiales de agua viva. Transformar algo árido en algo fructífero. Y si usted es así, una persona que ha estado en el evangelio por 5, por 10 años, y Dios en este tiempo lo está trayendo aquí para que fructifique, para que no siga dando vueltas en el desierto. Dios quiere que en este tiempo se acabe el ciclo de esterilidad. Que fructifique como hijo, como hija de Dios, como hombre, como esposo, como esposa, que dé los frutos. En el caso del hombre y del esposo, que sea sacerdote de su hogar. En el caso de la esposa, que sea una mujer sabia, que edifica su casa, que no sea una necia que la destruye. Dice la palabra. Esos son los frutos que Dios quiere ver en este tiempo. Esa es la mano de Dios. Pero si yo sigo con la actitud y con el ciclo que a mí me ha estado gobernando durante los últimos 5 años, que no me comprometo, que no hago las cosas como Dios quiere, va a terminar dando vueltas en el desierto. Y quizás Dios es misericordioso y no le tira un rayo y lo parte en 2. Pero déjeme decirle que usted mismo se va a cavar su propia tumba en el desierto, dando vueltas en el desierto. No es la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad de Dios que Israel se tardara 40 años de Egipto a Canaán. Nunca fue esa su voluntad. Nunca, Dios nunca quiso eso. Pasó no por culpa de Dios, por culpa del pueblo. ¿Usted qué está queriendo decir? Que por culpa de mi corazón yo puedo abortar lo que Dios tiene para mi vida. Por supuesto que sí. Claro que sí. Porque es que las cosas en Dios no se hacen como yo creo que se tienen que hacer o como a mí me da la gana. Las cosas en Dios se hacen es como Él dice que son. Y punto. No hay otra cosa. Y el que no lo quiera aceptar, pues está fuera de lo que Dios quiere. Entonces, este es el tiempo. Número 1. Iglesia, anótese esto. Este es el tiempo número 1 de dar a luz a Manasés. ¿Qué significa dar a luz a Manasés en mi vida? Significa olvidar mi aflicción, olvidar mi pasado, no vivir del pasado.
olvidar, ya lo que me pasó, lo que me apalearon, ahora estoy donde Dios me quiere llevar. Eso es dar a luz a Manasés. Dejar, el pasado se quedó atrás. Me traicionaron, me apuñalaron, me hicieron de todo, se quedó atrás. Mira lo que Dios tiene delante de ti. Israel, sin saber, la primera generación de Israel, sin ellos ser conscientes, ellos amaron la esclavitud. Amaron a Egipto. Mire lo que ellos clamaban en Números 14. ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? ¿Por qué no nos morimos en Egipto? Ellos estaban contentos siendo esclavos. Hay una generación hoy en día que está contenta siendo esclava del mundo, siendo esclava del despropósito, siendo esclava de cosas que no le traen a bien. Y Dios está una y otra vez hablándonos: te quiero llevar allá, te quiero llevar allá. Y seguimos con la terquedad, seguimos con la dureza de nuestro corazón. ¿Me hago entender? Lo primero que yo tengo que dar a luz es a Manasés. Y Manasés me va a hacer olvidar el pasado. Dios me sana de mi pasado. Y Manasés me va a enfocar a lo que hay delante de mí de parte de Dios. Lo segundo que yo tengo que dar a luz es Efraín. ¿Y qué va a hacer Efraín en mi vida? Va a romper los ciclos de esterilidad que se han estado manifestando en mi vida por largos años. Que tengo 20 años en el evangelio y ni siquiera sé quién soy en el Señor. Ni siquiera sé a dónde debo de ir. Ni siquiera sé cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Cuando la Biblia está repleta de versos de que antes de la fundación del mundo Él ya nos llamó, nos señaló, nos escogió con un propósito único y específico para cada uno de nosotros. ¿Me hago entender? Y llevo 15 años, 5 años y todavía me cuesta comprometerme con Dios. Todavía no soy el hombre que Dios quiere que yo sea. Todavía no soy la mujer sabia. Todavía. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en este tiempo con muchos de nosotros, de los que estamos aquí? Romper los ciclos de esterilidad. Dios no quiere que ya seas estéril. Dios quiere que seas fértil. Y no solo fértil, sino doblemente fértil. Doblemente fértil. ¿Y esto en qué se va a desencadenar? Se va a desencadenar en que yo voy a ser un hijo y una hija de Dios como dice la palabra, no como dice la religión, no como dice las iglesias, como dice la palabra. Daré frutos, frutos de carácter, frutos de fe, frutos de amor, frutos de mansedumbre. Daré frutos, frutos de poder. Cambio, ya no sigo siendo el mismo sinvergüenza. Cambio a otra persona. Me mudo. Dice la Biblia, está repleta de varios versos que dice: transformados, no se amolden al mundo. Transformados. Transformados. Ese es el propósito de Dios. Eso es dar a Efraín. ¿Qué otros frutos? Voy a conocer mi identidad. Voy a conocer para qué me ha llamado Dios. ¿Cuál es el propósito de que yo como latino esté en esta nación? ¿Por qué estoy en una nación? Póngase a pensar algo. ¿Por qué estoy en una nación donde fluye aceite de oliva? ¿Por qué estoy en una nación que es abundantemente en aceite de oliva? Porque es una nación próspera, fructífera, donde emana leche y miel. Y muchos de nosotros están todavía, muchos de los que Dios ha traído, voy a hablar de los que Dios ha traído, los que ya han venido por otra cosa, pues bueno, muchos están todavía: desearía volver a mi país. Ay, qué bonito que era Colombia, qué rico que era Honduras. No se ha dado cuenta, está con la misma actitud que ellos. Queríamos volver a Egipto. Ay, es que extraño la comidita. Déjeme decirle,
Dios lo ha puesto en una nación que fluye aceite de oliva. ¿Sabe qué significa el aceite de oliva en la Biblia? El derramamiento del Espíritu, el poder de Dios. Esta nación está sentada. ¿Sabe por qué los árabes han peleado tanto por esta nación? ¿Sabía? ¿No sabía eso? Los árabes estuvieron 800 años y hoy en día el mundo musulmán y los árabes dicen que España les pertenece a ellos. ¿No sabía eso? Eso es lo que están diciendo. Usted le voy a decir algo más profético todavía. ¿Usted sabe por qué España se está llenando de árabes y de musulmanes y vienen a tener hijos acá? ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe que la natalidad de España está descendiendo y ha descendido demasiado? Si la natalidad en España ha crecido por los hijos de los emigrantes. Por favor, lea datos. Lea datos. ¿Sabía eso? ¿Sabe por qué los árabes están teniendo hijos acá? Porque ellos adoctrinan a su gente para tomar esta tierra. Hay un plan en ello. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero se lo estoy anunciando hoy. Y Dios está posicionando gente en esta tierra. Y no solamente en España, en Europa. Dios está posicionando gente en esta tierra para que sean los dueños legítimos de lo que Dios está entregando. Es esta tierra, esta nación, es a los españoles y todos los que habitan en la región de Europa. Entonces yo ya no puedo estar con una actitud diferente o indiferente, mejor dicho. Yo no puedo estar con una actitud de rebeldía. Dios quiere que yo sea fructífero, que fructifique mi hogar, que sea el hombre que mi esposa desea, conforme a la palabra, que sea el varón que guía la casa. No que sea un varón endeble, que no puede ni ponerse la camiseta él solo. Que sea la mujer, una mujer que edifica su hogar. No una mujer rencillosa, una mujer que siempre está alegando, una mujer que está siempre formando problema. La mujer necia, con sus manos la destruye. Sino que sea una mujer sabia, una mujer que es ayuda idónea para ese varón sacerdote que Dios le ha puesto. Que fructifique, que encamine a mi generación a los caminos del Señor. Que sepa cuál es el propósito de Dios en mi vida. La vida, déjeme decirle, iglesia, la vida para usted no es comer, reír, trabajar y dormir. No es eso. La vida para nosotros se resume a una sola palabra: propósito, destino. No es comer, dormir y reírme y pasármela bien. Se resume a propósito, destino. Dios quiere hacer algo único a través de cada uno de ustedes. Esa es la vida de la iglesia, para que ella pueda hacer luz a las naciones y pueda dar a conocer la luz admirable de Jesucristo. Pero para eso hay procesos. Para eso la iglesia tiene que posicionarse en lo que le ha tocado. Tener una visión de fe, no tener una visión como los otros 10 espías. Ay, son gigantes. Ay, en España me cuesta todo es tan duro. Quiero devolverme. Estás mirando que los hijos de Aná, o sea, los gigantes, son más grandes que tu Dios. ¿A dónde? ¿En qué cabeza puede caber eso? Eso es una visión de incredulidad. Por eso Dios aborrece la generación que es incrédula. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es ¿qué? Imposible. Fíjese que la Biblia no comulga con la palabra imposible, porque el Dios es el Dios de todo lo posible, de todo lo imposible. No hay nada imposible para Él. Y en este verso dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. No le agradas a Dios por lo mucho que lloras. No, ni por lo bonito o bonita que eres. Es por tu fe. Es por tu fe. Y luego la otra parte de ese verso 6 de capítulo 11 de Hebreos dice, y Dios es galardonador de los que le buscan. Galardona. Entonces, los 10 espías tenían una visión de incredulidad. Esos gigantes son más grandes y nosotros somos como cucarachas delante de ellos.
ellos, entiéndase, no habían tenido una revelación de quién era Dios. Aún Dios haciendo fuego, señales y unas cosas terribles y extraordinarias en medio de ellos, ellos seguían sin conocer a Dios. ¿Será posible eso? ¿Será posible que Dios haga milagros en medio de tu vida y tú sigas con un corazón incrédulo? Por supuesto que sí. Por supuesto que es posible. Entonces, tengo que dar a luz a Manasés y tengo que dar a luz a Efraín. Dije, ¿quién era de la tribu de Efraín? Josué. Josué va a representar una generación que pasa a un liderazgo que ha trascendido del pasado a lo que Dios quiere para ellos. Número 1. Número 2. Josué representa a una generación que da fruto. Que da fruto. Fruto de compromiso. Fruto de fidelidad. Fruto de fe. Fruto de cambio, fruto de obediencia. Ya dejo la rebeldía. No es que me enseñaron así. Déjese el cuento que le enseñaron como sea. Escuche lo que Dios quiere enseñarle ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere transformar en su vida? Porque el ser cristiano no es ser cristiano decir yo soy cristiano y he recibido a Cristo en mi corazón. Déjeme decirle una cosa. El ser hijo de Dios o el ser cristiano es que usted modele a Cristo. Y si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver que nuestra vida está llena de grietas y de fisuras, las cuales no moldean a Cristo. Moldearemos todo lo que usted se quiera imaginar menos a Cristo. Si usted es franco con usted mismo, usted se va a dar cuenta. Y si usted va a salir del autoengaño y se va a quitar la máscara, usted se va a dar cuenta de que necesita un cambio. Que necesita un cambio como esposo, como esposa. Que necesita un cambio como líder de sus hogares. Que necesitamos un cambio ya, no mañana, ya. ¿Cuántos años ha perdido? ¿Cuántos años lleva en el evangelio? Que llevo 15. ¿Y cuáles son sus frutos? Dígame, ¿cuáles son los frutos? ¿Usted sabe qué hace Cristo con la rama que no da frutos? La corta y la echa al fuego. ¿Usted sabe qué hace Cristo con la rama que da frutos? La poda para que dé mucho más frutos. Eso hace Cristo con hecho. El otro personaje es Caleb. Josué significa el Señor salva. Josué, el Señor salva. El otro personaje es Caleb. Caleb era de la tribu de Judá. Aquí le va la segunda característica de esta generación que Dios va a levantar en este tiempo. La tribu de Judá significa adoración, alabanza, gobierno. El que reconoce a Dios o el que agradece a Dios. Eso significa Judá. Cuando Israel, estoy hablando de Jacob, cuando Israel profetiza sobre su hijo Judá, le pone sus manos y lo bendice, le da la bendición que Dios tiene para él, le va a decir algo muy importante. Génesis 49, versículo 8. Capítulo 9, verso 8. Dice así: a ti, Judá. Esto es un momento en que Jacob ya está casi, va a morir. Recuerde que Jacob ya no se llamaba Jacob, Jacob se llamaba Israel. Jacob significaba el engañador. Jacob salió como un engañador, pero Dios cambió su destino, cambió su propósito y le puso por nombre Israel. Creo que el otro día prediqué de eso. Y dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Fíjese lo que le dice, o sea, tú vas a tener gobierno sobre tus enemigos. Se inclinarán a ti todos los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Verso 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Le explico este verso. Dios, por medio de la profecía de Jacob,
pone el cetro de gobierno en Judá. Por eso Judá significa gobierno. ¿Sabe de qué tribu es David? Judá. ¿De qué tribu es Cristo según la carne? Judá. Ay, ¿eso es coincidencia? Pues no es coincidencia. Cuando dice aquí, tu cetro no se apartará hasta que venga Silo. Silo es una palabra hebrea de un significado muy complejo, pero es una palabra compuesta. Los eruditos judíos concuerdan de que Silo está hablando del Mesías, de que Silo está hablando de aquel a quien se le iban a entregar todos los tronos, todo el reino, y iba a ser rey de reyes y señor de señores. Es decir, ¿a quién? A Cristo. Fíjese lo que le dice Jacob a Judá. Y dice, y a él sea dada la obediencia de sus pueblos. ¿A quién? A Silo. Una referencia del Mesías. Él ata, me encanta el verso 11 porque esto es una profecía mesiánica. Él ata a la vid su pollino, o sea, el burrito. Y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava el vino de sus vestiduras y la sangre de las uvas en su manto. Esto es una profecía mesiánica en Cristo. Jacob, no sé cuántos siglos antes, ya estaba viendo la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén en arriba de un burro. Para que vea. Entonces, ¿qué significa Judá? Judá significa gobierno, alabanza, adoración, el que reconoce a Dios, el que agradece. ¿Quién es este tipo de persona? Ya le hablé de quién significa Efraín. Ahora, ¿quién es este tipo de persona? Una persona humilde, una persona adoradora, Dios nos está hablando de adoración y alabanza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una persona adoradora, una persona que se humilla, una persona que reconoce a Dios en sus caminos. Este tipo de persona, con estas características de Efraín y con estas características de Judá, son las que van a entrar a la promesa. No va a entrar nadie más. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que si yo no logro ser una iglesia adoradora, humillada delante de Dios, y no logro ser una iglesia fructífera, fértil, Dios no tiene nada para mí. Me voy a quedar en el desierto dando vueltas. Pero si yo logro, por el poder del Espíritu, cambiar toda mi genética de infertilidad, toda la genética de orgullo, de rebeldía y de incredulidad, por lo que estamos hablando, Dios te va a meter a tu propósito. Dios te va a introducir a tu Canaán. Es decir, a las promesas que Dios tiene para ti como hombre y como mujer o como familia. Dios lo va a hacer. Pero si cumplo estos requisitos, no puedo hacer oídos sordos a lo que Dios me está hablando. Hay gente aquí que Dios le está hablando y le está diciendo que tiene que dejar ya la mala maña, la manía, que tiene que dejar el no ser comprometido, que el tiempo para ellos es diferente. Si estuvo en otras iglesias, vale, olvídese, Dios tiene algo que va a cambiar su vida ahora. Es así. Y tiene que ser oído a ello. No, como dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca su corazón. Sea sensible a lo que Dios le está hablando. Porque si no, se va a seguir encontrando en ciclos de esterilidad, en ciclos de infertilidad, en ciclos de despropósito y desesperanza. Vuelvo y le digo, iglesia, la vida para usted no es comer, reír y trabajar. Sí, reír, sí, gozo del Señor, claro, pero no es la dinámica que el mundo presenta. La vida para usted es una vida de propósito. Y hay algo que Dios quiere hacer con usted, como familia, como hombre, como mujer. Que entrene a sus hijos, que prepare a sus hijos para ser una nueva generación, para que no se perviertan en el mundo, etcétera. Eso es lo que Dios quiere hacer, no otra cosa. Entonces hablamos de Judá y Efraín, o Efraín y Judá.
No es coincidencia que este par de hombres sean de estas tribus. No es coincidencia que luego Dios lance una profecía de Zacarías que luego se la voy a mostrar. No es coincidencia que luego Dios llame a un hombre, a Josué, al liderazgo. Váyase al libro de Josué. 6º libro, desde Génesis. Capítulo 1, verso 1. No es coincidencia. Escuche, le voy a decir algo importante. Dios hizo a Moisés o llamó a Moisés para un determinado tiempo, para sacar a la gente de la esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Ese era el ministerio de Moisés, ese era el liderazgo de Moisés y dar la visión que el pueblo debía de seguir. Pero escuche, Dios no le permitió entrar a Moisés a Canaán. Dios le dijo a Moisés: tú, Moisés, vas a contemplar la tierra desde lejos, pero tú no vas a entrar. Porque Moisés, como líder, no estaba capacitado para entrar a Canaán. Dios necesitaba un nuevo líder y este era Josué. ¿Y quién era Josué? Josué era un líder que había crecido de la mano de Moisés. Lo importante de la paternidad espiritual. No, como yo les he enseñado a ustedes, no que le digan papá a un pastor, olvídese, eso es puro cuento. Sino lo importante de adquirir identidad en Dios a través de hombres y mujeres de Dios. Josué fue un hombre que fue formado bajo el liderazgo de Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés se estaba entrevistando con Dios cara a cara, Josué estaba fuera de la tienda arrodillado orando, esperando a que saliera Moisés, de los encuentros que Moisés tenía con Dios. Moisés prepara a Josué, Moisés lo prepara. Es voluntad del Señor que nosotros preparemos gente. Si hay algo que Dios nos está diciendo, a mí personalmente en este tiempo, es preparar una generación que va a llegar mucho más lejos quizás de lo que nosotros lleguemos. Porque es la voluntad de Dios, porque el llamado de Dios es tan grande que la vida de una persona no llega todo a él. El propósito que Dios le dio a Abraham, ¿terminó en Abraham? No terminó, siguió con Isaac, siguió con Jacob, siguió con Israel y sigue hoy en día con la iglesia. Dios es un Dios generacional. Por eso dice la palabra: yo soy el Señor tu Dios. ¿Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Dios lo que va a poner en nuestra vida no va a terminar cuando usted tenga 90 años, si es que Dios le permite llegar a esos años y morir. Va a seguir con las generaciones que Dios haya preparado y usted haya podido impartir a otros. Va a seguir hasta que sea que el tiempo sea señalado y Cristo venga otra vez. Mientras tanto, eso tiene que seguir postergándose. Los hijos de Dios, el ADN del Espíritu, los nacidos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. No otra cosa. Yo tengo que preparar para eso. Por eso necesitamos preparar gente con propósito. Gente que entienda a dónde va a ser enviada. Gente que entienda quién es en Dios. Por eso le vamos a exigir. Por eso lo vamos a presionar en el buen sentido de la palabra. Porque es que usted está aquí para ello. No está aquí para que le calienten la silla. No está aquí para que le den palmaditas en la espalda. Entiéndalo. Está aquí para cambiar y para adquirir una nueva identidad en Cristo Jesús. Y por eso nos vamos a esforzar para ello. Nosotros como líderes, Dios está abandonando a los líderes que quieran agradarle a la gente. Nosotros como líderes no estamos para agradarle a la gente, estamos para agradarle a Dios, quien fue que nos llamó. Así a la gente no le guste. Si no le gusta, pues de malas. Pero Dios nos llama es a eso. Y hablar la palabra como está escrita. No suavizándosela ni poniéndole flores. Como está escrita. Dios quiere a alguien con obediencia, obedezca. Deje la rebeldía. Deje el que no se ha comprometido. Deje la desobediencia. Obedezca. Obedezca, que Dios quiere que obedezca. La puerta de la bendición es la obediencia. Deuteronomio 28.
Si obedecieres a la voz del Señor tu Dios, bendito serás aquí, bendito serás allá, bendito aquí y bendito en todo, hasta el último cabello de tu cabeza. Pero luego dice, si desobedeces, maldito hasta las pestañas de tus ojos. La obediencia tiene consecuencia y la desobediencia también. La obediencia es bendición, la desobediencia es maldición. Dios quiere que obedezcamos. Si Cristo mismo, dice la Biblia en Hebreos 5:8, que Cristo mismo tiene que obedecer al Padre y sujetarse al Padre. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Pero hoy la gente no quiere obedecer. Se le está diciendo, necesita hallar libertad en su vida. Dios lo ha traído para ser libre y no quiere. La gente hoy en día está contenta en Egipto. Ok, pues quédese en su Egipto, es decir, en su esclavitud. Después no vaya a llorar, porque Dios le está hablando de que necesita llevarlo a otro nivel. Y esa es la realidad del asunto. O sea, ¿nos está hablando el Señor? Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el Jordán y a entrar a la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Sabe qué dice el verso en el original hebreo? No solamente dice donde pongan los pies, sino donde pongan los pies y estén dispuestos a pelear por ella, a luchar por ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios te pone el propósito, Dios te pone donde tú vas a ejercer el propósito, pero no te va a llegar así como caído del cielo. Tú tienes que pelear por él, tú tienes que esforzarte por ese propósito. ¿Me hago entender? Tienes que luchar por ello, arrebatarlo, porque el diablo te lo quiere robar. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o los violentos lo arrebatan. Aquella persona que tiene determinación, que se determina a cambiar, que se determina a comprometerse, que se determina a ser otra persona. No aquellos que fluctúan, que son hombres y mujeres de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Hoy empezó bien, mañana no lo terminó. ¿Sabe qué muestra eso? Debilidad del alma. El alma está cautiva, necesita ser libre. ¿A cuántos hemos empezado algo y no lo hemos dejado a medias? Dios quiere que seamos contundentes, gente de palabra, gente que va a prosperar. Entonces le dice: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte del río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacer frente mientras que tú vivas, Josué. Nadie, ni los gigantes más grandes de Canaán te van a derrotar. Nadie, le dice el Señor. Nadie. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y le dice: no te fallaré ni te abandonaré. Escuche, usted tiene que tener esa palabra para su vida, porque esa es la palabra de Dios. Le dice: sé fuerte y valiente. O sea, en otras palabras, esfuérzate. Necesitas esfuerzo. Le repita varias veces esto. Le dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome la posesión de la tierra, la cual le juré a sus antepasados que les daría. Vuelve y le dice: 7, sé fuerte y muy valiente. Y aquí va la otra instrucción: ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio, porque Moisés las recibió de parte de Dios. Aplica las direcciones que Moisés te dio, porque era palabra de Dios. Mire que el mismo Dios le dice: obedece lo que Moisés te dijo. Le hubiera podido decir: obedece lo que yo te digo, pero le dijo: obedece lo que Moisés te dijo.
No te desvíes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Mi versión dice: estudia constantemente este libro de la instrucción, la palabra de Dios. Estúdiala constantemente. Medita en ella de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Y solamente así entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, tercera vez, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor es tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. 3 veces le dice: sé fuerte y valiente. ¿Será que Josué tenía que tener esfuerzo? Por supuesto que sí. Josué tenía que esforzarse. Él era el capitán, el general, el líder que Dios había puesto para que metiera a esa gente a esa tierra. Él era el que Dios había escogido. Era su tiempo. Y tenía que dar la talla. Para eso había sido preparado. ¿Sabe cuántos años Dios preparó a Moisés? A Josué. 40 años en un desierto. Los 40 años para él era una escuela de entrenamiento y de preparación para este momento. Para introducir a los israelitas a una nueva generación, a su posesión, a su tierra. Ese era su entrenamiento. Algunos de nosotros, el Señor nos ha estado preparando por largos años para este tiempo, para entrar en nuestra posesión, para entrar en nuestra tierra. Y han sido años duros, años de desierto, sí, pero ahora es cuando vamos a disfrutar de la leche y la miel. Y proféticamente hablando, ahora es cuando vamos a disfrutar del aceite de esta nación. Aunque la nación diga que está en crisis, o el mundo diga que se están muriendo de hambre, nosotros nos gozaremos del fruto de Dios. Dios, yo les dije, Dios nos va a prosperar en medio de la hambruna y en medio de la escasez. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Qué bonito es cuando todo va bien, pero cuando todo se pone fuerte, ahí es donde Dios necesita meter su mano. Y ahí es donde Dios te prospera. Cada hombre y cada mujer que Dios prosperó en la Biblia, yo lo enseñé en la escuela de prosperidad, lo prosperó ¿desde dónde? Desde la crisis. Desde la crisis, desde la escasez. Entonces Dios le dice estas palabras a Josué. Josué sabía que él tenía la carga. Josué representa el tipo de líder que es fructífero, el tipo de líder que usted lo ve y se le ven los frutos de Dios por encima, se le ve la disciplina, se le ve el compromiso, se le ve la perseverancia, se le ve que él tiene la llave, la autoridad para marchar. Ese es el tipo de líder. Dios está cambiando el liderazgo de este tiempo y está dejando a otros atrás porque está levantando una nueva generación. Y esta tierra, España, Valencia, donde estamos ubicados, el Señor nos la ha entregado. Esta tierra no es del diablo ni de la Virgen de los Desamparados. Esta tierra es de Cristo Jesús y es mía porque el Señor nos la entregó. Déjeme decírselo. Así el rey la reclame. Del rey no es nada, de Felipe no es nada. Esta tierra es de nosotros, de los hijos de Dios, porque dice la palabra, del Señor es la tierra y su plenitud. Y Él la ha dado a los hijos de los hombres. Y Él la ha dado a nosotros. Entonces yo tengo que ser valiente, tengo que tener esfuerzo, tengo que saber que Dios en este tiempo me va a abrir la llave para entrar en la posesión. Para entrar en la posesión. Yo le voy a decir una cosa. Yo de profesión soy electromecánico de automóviles y ahora no estoy trabajando, estoy de completo sirviéndole al Señor. Y le voy a decir una cosa, para gloria de Jesucristo, no he estado más prosperado ahora que estoy trabajando y sirviéndole solo al Señor que cuando estaba trabajando. ¿Sabe por qué? Porque eso es la gloria de Dios. Cuando usted entiende quién es el que lo ha llamado ¿y cómo va a ir? Entonces Dios le va a soltar los manjares. A mí ya no me sostiene un trabajo, ni un jefe, ni una empresa. Me sostiene el Señor.
Y el Señor me envía los cuervos cuando me los tiene que enviar. Y el Señor me envía la provisión cuando lo tiene que hacer. Y hasta hoy en día no me he acostado, no me he dormido sin que el pan llegue a mi boca. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y hasta hoy en día Dios nunca me ha abandonado, ni nunca lo va a hacer, mientras que yo siga firme. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que yo le creo. A ese, no a otro. Yo no veo otro en la Biblia. Si se va a enfocar en otro, pues hay otros falsos por ahí. Pero el verdadero es ese. No hay otro. Josué y Caleb representan la generación de conquista. La generación que va a conquistar. Dios en este tiempo, el Señor me habló esta semana y me habló muy fuerte. Me dijo, háblale la palabra al pueblo, y el que quiera que entre y el que no, que se quede. Les vas a hablar, el que quiera seguir la nube, que la siga, y el que no, que se quede atrás. Pero no nos vamos a parar por nadie, vamos a marchar porque Dios nos está diciendo marchemos. No vamos a mirar atrás, no lo vamos a hacer. Ya Dios habló y trajo otro hombre aquí para confirmar. Ya Dios habló, y el que esté con nosotros estaremos, y el que no, pues no pasa nada, Dios lo bendiga. Nadie se va a enfadar, ni le vamos a decir se va en maldición. Nosotros no somos como esas otras personas que le han dicho eso, olvídese. Pero si usted entiende que Dios lo ha plantado aquí, entonces fructifique y reciba y tenga un buen corazón para fructificar. Si usted eso lo entiende. Si no, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Sencillo. Esa es la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo fuerte, trascendental. Es su propósito. Y hay que hablarlo con contundencia. Y hay que ser diligente. Y hay que esforzarse, no, sino sobreesforzarse. Y hay que ser valiente. Y fuera el temor. Y fuera la vergüenza. Y hay que agarrarse al reino con contundencia. ¿Tú quieres que Dios te prospere y cambie tu vida? Agárrate. No te va a venir un ángel y te lo va a traer del cielo. Olvídate. Hay mucha gente así en las iglesias calentando las sillas. Usted aquí no está para calentar la silla. Se lo digo. Usted está aquí para crecer, fructificar y encontrar el diseño y el propósito de Dios en su vida. Para eso. Por eso nos vamos a esforzar aquí, allá, y lo vamos a tenerlo todo y lo vamos a dar todo con todo lo que tengamos. Todo, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Josué y Caleb, una generación de conquista. Una generación de conquista. Josué capítulo 14, mire. La incursión que tienen ellos, o sea, la conquista de Josué y Caleb y todo el pueblo y la nueva generación, duró aproximadamente unos 25 años. Escuche, esto no fue que llegaron a Canaán y al otro día eran dueños de Canaán todos. No. 25 años más o menos, año arriba, año abajo, conquistaron Canaán. 25 años pelearon contra el amorreo, contra el eteo, contra el fereceo, contra los hititas, contra los gigantes genealogía de Anac. Contra todos ellos los tiraron de la tierra. 25 años que el pueblo se tuvo que esforzar y Dios le entregó la tierra. Usted tiene que hacer, ¿sabe por qué yo sé eso? Haga un estudio del libro de Josué. Y por ejemplo, en el capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 14 de Josué, usted va a ver algo muy interesante. El verso 6. Dice así, es cuando Caleb va a recibir la herencia. Cuando Caleb va, a mí me encanta lo que va a decir esto. Es cuando Caleb va a recibir la herencia. Dice, la heredad de Caleb. Dice, entonces los hijos de Judá. ¿Caleb de dónde era? De Judá. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefón,
ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades de Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, mire lo que está diciendo Caleb, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió acá desde Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. De este número de Josué 14 a Números 13, cuando los envió a reconocer la tierra, han pasado 40 años. Fíjese lo que dice. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Está narrando lo que leímos en Números 13. Hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. O sea, le está diciendo, yo estuve firme, yo tenía fe, a mí no me doblegó los hijos de Anán, ni los gigantes, ni nadie. Yo sabía quién era Dios en mi vida. Y dice, pero yo seguí plenamente a mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de los hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como lo prometió estos 45 años. Wow, ¿cuántos años tenía Caleb? Más o menos 85 años tenía Caleb. Mire lo que va a decir él, para que vea qué es Dios en la vida de una persona. Dice: y Dios me ha permitido 45 años, desde el día en que el Señor le habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años. Dice: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora. Fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste que día de allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsare como el Señor ha dicho. Y Josué, lo bendijo y le dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriá Arba, que significa ciudad de Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Cuando usted analiza la distribución en un mapa bíblico, la distribución de la tierra de Canaán sobre las tribus, usted va a ver que el más grande territorio es de Judá. El más grande territorio es de Judá. Él tuvo una de las mejores partes de Judá. Y mire lo que dice Caleb: yo estoy tan joven con 85 y fuerte como cuando tenía 40. ¿Qué representa? ¿Qué tipo de hombre es Caleb? ¿Qué tipo de persona? Una persona valiente, esforzada, una persona con temple, una persona con carácter determinante. No estoy diciendo una persona con carácter malgeniado o que abusa de otras, no, sino una persona que no se doblega, que no fluctúa, que se mantiene firme a pesar de las adversidades. Ese es Caleb. ¿Quién es Josué? Una persona sabia, lleno de fe y del poder de Dios, lleno de frutos. Josué era un hombre de frutos. Josué era un hombre maduro, fructificaba. Esas son las personas que van a vivir su propósito. No hay otra característica. Esas son las personas. Con esta palabra termino. La profecía de Zacarías, capítulo 9, libro de Zacarías. Dios levanta al profeta Zacarías y es uno de los profetas post-exílicos, o sea, lo que quiere decir cuando Israel retorna de la cautividad babilónica. Y Dios levanta a Zacarías y le da una profecía, le da muchas profecías, pero una de ellas es el capítulo 9, versículo 12.
antes del capítulo 12, la profecía está hablando de Cristo. Es una profecía mesiánica que tiene doble aplicación. Los versículos anteriores del verso 12 está hablando de Cristo. Está hablando, por ejemplo, desde el verso 9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, o sea, Israel, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía mesiánica que Dios le da a Zacarías antes de que Cristo, esto es más o menos unos 300, 400 años de la aparición de Cristo. Y luego el verso 12 va a desencadenar algo importante. Dice: volvé a la fortaleza, oh cautivos de esperanza. ¿Quiénes eran los cautivos de esperanza? Israel había sido cautivo por 70 años en Babilonia. Les habían destruido su ciudad, su templo, su adoración. Tenían toda la esperanza perdida. Pero Dios les dice: yo los voy a restaurar. Y dice: volvé a la fortaleza, oh cautivos de esperanza. Hoy mismo os anuncio que os restituiré, ¿qué? El doble. Porque entesaré, aquí me encanta, verso 13. Porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín, e incitaré a tus hijos, oh Sión, contra los hijos de Grecia, y te haré como espada de guerrero. Wow, esto es profético. Miren lo que está diciendo. Ahora se lo explico. Y dice: y entonces el Señor aparecerá sobre ellos, y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre la tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Porque he cargado a mi arco a Judá, y a Efraín lo hice su flecha. Y los incitaré a los hijos de Sión, los hijos de Dios, de Sión, la morada de la iglesia. Los incitaré a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. Esto es una palabra profética muy especial. Para cuando Zacarías da esta palabra profética, el imperio medo-persa estaba siendo destruido y se estaba levantando el imperio de los griegos. Usted sabe que han habido 4 imperios grandes en la historia, lo cual profetizó Daniel en el capítulo 2 o 3, que es el sueño de Nabucodonosor. No sé si usted sabe de eso. El imperio más grande fue el imperio babilónico. ¿Estamos de acuerdo? Era la cabeza de oro. El imperio que venía y que era el pecho de plata era el imperio de los medos persas. Cuando Israel cae cautivo en el imperio babilónico. Cuando Israel es liberado 70 años después en el imperio de los persas. Los persas habían destruido a Babilonia y ellos se habían apoderado de todo el mundo. Cuando cae el imperio de los persas, ¿quiénes llegan? Los griegos, que eran esta parte de la estatua que Dios le muestra a Nabucodonosor y que Daniel interpreta el sueño. Y en los griegos sucede algo muy peculiar. Se levanta un hombre, Alejandro Magno. Este hombre, la Biblia lo habla y en las profecías de Daniel aparece como uno de los cuernos. Y Dios permite y le da el imperio a él. Y Alejandro Magno extiende Grecia y hace que Grecia crezca de una manera impresionante. Después Grecia cae y vienen los romanos, donde nace el tiempo de Jesús. Pero con los griegos sucede algo muy peculiar. La Biblia dice en Daniel que Grecia llenará toda la tierra, y por supuestamente la ha llenado. ¿Cuál es el pensamiento que domina nuestras sociedades? El pensamiento griego. No voy a hablar del espíritu de Grecia hoy porque yo lo tengo en un audio
Y usted lo puede escuchar en el canal de YouTube. ¿Qué es el espíritu de Grecia? Pero Dios permitió que el espíritu de Grecia llenara toda la tierra. Es decir, nuestra sociedad está dominada por el pensamiento griego. ¿De dónde viene la democracia? De Grecia. ¿De dónde viene la filosofía? De Grecia. ¿De dónde vienen los Juegos Olímpicos? De Grecia. ¿De dónde viene el culto al cuerpo que hoy en día la gente está afanada con eso? De Grecia. Los griegos eran así. ¿De dónde viene el sistema de educación? De Grecia. ¿Por qué son tan famosos Platón, Sócrates y toda esta gente? Porque eran griegos, filósofos griegos. Todas nuestras sociedades han sido construidas en el pensamiento griego. Y si bien es cierto, el imperio de los griegos cayó, porque cayó, su espíritu sigue permeando las sociedades. Pero Dios dice, y el espíritu de Grecia es un espíritu demoníaco que se mete a la iglesia y hace que la gente razone. ¿Sabe qué le dice el mundo a usted? Usted no es nadie si usted no tiene una carrera universitaria. Usted no representa nada para la sociedad. ¿Es así o no es así? Si usted no tiene una carrera universitaria, usted no es nadie. Eso le dice Grecia. ¿Sabe qué le dice Dios? Usted tiene el espíritu de Dios y usted no necesita eso. Dios le puede abrir las puertas que usted quiera. Y dice la palabra que Grecia llena las sociedades, pero Judá y Efraín serán los hijos que Dios despierte para vencer a los hijos de Grecia. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Quién es la iglesia que se va a levantar poderosa a romper el pensamiento griego que domina las sociedades de nuestra actualidad? Gente adoradora, gente fructífera, gente que le cree a Dios. Gente que le cree a Dios. Por eso Zacarías profetiza esta palabra. Esto es una profecía que se está soltando en este tiempo y viene de la mano del Mesías. No es Efraín y Judá como tribus, sino está hablando de unas personas con una serie de características muy definidas, una identidad muy definida. No vamos a dejar que el pensamiento griego, Dios permitió que el pensamiento griego llene la tierra, pero Dios no dijo que Grecia iba a entrar a la iglesia. Grecia no puede entrar a la iglesia, ni Grecia puede entrar a las familias. ¿Sabe qué hacen muchas iglesias hoy en día cuando van a elegir a un pastor o a un diácono? Vamos a votar. Vamos a hacer votación. ¿Usted cree que eso es de Dios? La Biblia dice, ¿quién es el que escoge a la gente? El Espíritu de Dios. El Espíritu del Dios es el que dice quién va al frente, quién se queda atrás, quién está aquí, quién va allá, etcétera. Sutilmente, Grecia ha sustituido al Espíritu de Dios en la iglesia. Por eso la iglesia hoy en día se encuentra. ¿Qué es lo que hace Grecia? Que la iglesia sea una iglesia razonadora, lógica, que no entienda las cosas del Espíritu, que no tenga fe, que viva en religión. Grecia es plataforma del espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo no es un gobernante. Déjame decirle, el espíritu del anticristo ya está en el mundo hace tiempo. Y utiliza gobiernos, y utiliza sistemas, y utiliza muchas cosas que va en contra de Cristo. Va en contra de lo que representa Cristo. Pero gloria a Dios, porque Dios ha escogido a unas personas con una característica bien definida. Judá, Efraín, y ellos aplastarán a los hijos de Grecia. Ellos aplastarán a los hijos de Grecia. Si usted quiere saber más qué es el espíritu de Grecia, está en el canal. Yo el canal lo puse en el grupo. Se llama Ministerio Días del Espíritu en YouTube. Y ahí está una administración que se llama El Espíritu de Grecia. Se va a dar cuenta todo lo que representa Grecia. Que los Juegos Olímpicos, que esto. Usted no se ha dado cuenta que por qué la gente se mata en el deporte, si la gente debería de disfrutar con el fútbol. Pero no. ¿Por qué la gente se mata en el deporte? ¿Por qué los unos están contra los otros? ¿Por qué hay odio? Porque está Grecia metido en ello. ¿Usted sabía que los Juegos Olímpicos era para los griegos la competición más especial de ser egocentristas y de ser los mejores, competitivos y narcisistas? Para el que no entienda lo que es el término narcisismo, es el culto al cuerpo. El que ellos querían ser como dioses. Ese era el pensamiento griego.
ellos decían que eran dioses. Y eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses. Que el dios esto, que el dios solo, que Dios lo otro, que tal, que esto, que aquí, que allá, que Zeus, que no sé quién. Que el Señor los reprenda a todos esos demonios. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esta es la palabra que Dios tiene para este tiempo.